Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima y continuamos nosotros en Directo América, edición nocturna. Les comentamos los principales hechos del día y les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares. Un misil de mediano alcance norcoreano sobrevoló parte del norte del archipiélago japonés. El lanzamiento puso en alerta a Japón, en donde fueron evacuadas varias poblaciones y fue convocada una reunión de urgencia del Comité de Seguridad Nacional. Tokio y Seúl condenaron el lanzamiento de Corea del Norte, que calificaron como un acto de barbarie. Las autoridades prorrusas reconocieron avances de las tropas de Kiev en Jersón, en el que sería el mayor progreso en esa zona desde el inicio de la guerra de Ucrania. El presidente Zelensky informó que en varias regiones nuevos asentamientos fueron liberados. Moscú sigue perdiendo terreno en las regiones que incorporó recientemente. Y el genetista sueco Svante Pääbo ganó el Premio Nobel de Medicina. Sus descubrimientos permitieron secuenciar por primera vez el ADN neandertal, comprender las migraciones de homínidos prehistóricos y entender las diferencias y herencias que guardamos con nuestros antepasados. Les explicamos en esta emisión. Estas son las noticias de France 24 y comenzamos. Las autoridades de Corea del Sur y de Japón reportaron el lanzamiento de un misil balístico de mediano alcance por parte de Corea del Norte. El armamento habría sobrevolado territorio del archipiélago japonés. El secretario jefe del gabinete de Japón condenó el lanzamiento e indicó que el misil sobrevoló territorio nipón, por lo que varias poblaciones fueron evacuadas por motivos de seguridad. El funcionario indicó además que fue convocada una reunión de urgencia del Comité de Seguridad Nacional, al tiempo que investigarán el hecho en conjunto con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno de Corea del Sur y Estados Unidos. Tanto Japón como Corea han condenado el lanzamiento, mientras que Tokio lo calificó de acto de barbarie. Se trata del quinto lanzamiento de un misil por parte de Pyongyang en los últimos días. En otras noticias vamos también a Ucrania porque las autoridades prorrusas reconocieron el avance militar de las tropas de Kiev en la región de Jersón. Tras haber recuperado la localidad de Liman en el este del país, la ofensiva se concentra ahora en el sur del territorio con la retoma de localidades a orillas del río Dnieper. Se trata del avance más rápido en esta zona del país desde el inicio de la guerra. Los ucranianos habrían reconquistado territorios como Dutchani o Solotovalka, entre otros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que en las últimas horas su ejército ha liberado más poblaciones en varias regiones del país. Hoy el movimiento ofensivo de nuestro ejército y todos nuestros defensores continuó. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones. Continúan los combates feroces en muchas áreas del frente. Pero la perspectiva de estas hostilidades es obvia. Cada vez más ocupantes están tratando de escapar. El ejército enemigo está sufriendo cada vez más pérdidas. Y cada vez se comprende más que Rusia cometió un error al iniciar la guerra contra Ucrania. Otra de las recientes conquistas del ejército ucraniano fue la ciudad de Liman, en el este del país, considerado un importante centro logístico para las tropas rusas. Las Fuerzas Armadas ucranianas lograron hacer que las tropas de Moscú se replegaran después de que controlaban la zona desde el pasado mes de mayo. Veamos. Algunas victorias son estratégicamente más importantes que otras. Y para el ejército ucraniano, recuperar el centro logístico de Liman fue una victoria significativa. El presidente de Ucrania dijo que vendrán más. A lo largo de esta semana se han izado más banderas ucranianas y se espera haya aún más en una semana. Rusia tomó el control de Liman en mayo, lo que le dio a Moscú el control de un cruce clave del río y una ruta de suministro hacia el norte de la región de Donetsk. Ahora expulsado de la ciudad, la victoria de Ucrania es para el jefe de la OTAN una prueba de la capacidad de Kiev para desalojar las fuerzas rusas. Hemos visto que han sido capaces de tomar una nueva ciudad y que demuestran que los ucranianos están progresando. Son capaces de hacer retroceder a las fuerzas rusas por su coraje, por su valentía, por sus habilidades, pero por supuesto también por las armas avanzadas que están proporcionando los Estados Unidos y otros aliados.
A pesar que el Ministerio de Defensa de Rusia admitió que estaba sacando tropas del área de Liman por temor a ser rodeados, los soldados rusos continúan tratando de evitar que los ucranianos avancen hacia Severodonetsk y Lysychansk. En la sesión informativa del domingo, el ejército ruso no mencionó a Liman, pero promocionó la destrucción de los depósitos de misiles ucranianos. 7 depósitos de armamento de artillería y municiones fueron destruidos. También se destruyó un radar de guía del sistema de misiles de defensa área S-300. El tiempo también ha sido crucial. Las tropas rusas fueron expulsadas de Liman justo después de que Vladimir Putin declarara 4 regiones del este de Ucrania como territorio ruso, siendo una derrota punzante para Moscú. En otras noticias, el gobierno británico liderado por Liz Truss dio marcha atrás a su decisión de instaurar una rebaja fiscal para los más ricos. La propuesta había provocado protestas en diferentes sectores políticos, incluso entre sus filas. Truss presentó esta disposición como parte de un paquete de medidas con el que pretendía impulsar el crecimiento económico del país, en un momento en que preocupa el desempeño de la nación en materia económica y financiera. Bajar los impuestos a los más ricos, una propuesta que ha provocado protestas, incluso dentro de las filas del Partido Conservador. Forzada y coaccionada, la primera ministra británica, que lleva un mes en el cargo, ha dado marcha atrás, o mejor dicho, dejó que lo hiciera su ministro de Finanzas. Hablamos con nuestros electores y nos pareció que la idea de eliminar el tipo impositivo del 45% hundía el paquete de medidas tan sólido que propusimos sobre los recortes fiscales para la gente en general. Así que decidimos no seguir adelante con ello. La propuesta de reducir los impuestos a los más ricos era una de las medidas del plan del gobierno presentado el 23 de septiembre. El objetivo era hacer frente al aumento del coste de la vida y estimular el crecimiento. Pero su financiación y su impacto económico no se han cuantificado completamente. Como resultado, la libra ha caído a su nivel más bajo de la historia y los tipos de interés de los préstamos públicos han subido. Esto se suma al ya preocupante contexto económico y social. Recesión, inflación por encima del 10%, explosión de las facturas de la energía y un gobierno que sobre todo quiere salvar su paquete de medidas. El crecimiento de nuestra economía debería ser nuestra principal misión. Con este plan planeamos un crecimiento del 2,5%. Lo hemos hecho en el pasado y podemos llegar a ese nivel, incluso si nos enfrentamos a una volatilidad extrema en los mercados mundiales. Tan pronto como asumió responsabilidades, el equipo de Liz Truss tuvo que hacer frente a grandes manifestaciones que se multiplican en diferentes sectores y la popularidad del nuevo gobierno actualmente está en caída libre. Cambio de tema, el presidente estadounidense Joe Biden llegó a Puerto Rico para evaluar los daños causados por el huracán Fiona, que tocó tierra en la isla el pasado 19 de septiembre. Los habitantes reclamaron la falta de apoyo del gobierno estadounidense cuando han sido afectados por desastres naturales en el pasado. El mandatario también visitará el estado de Florida este miércoles y se espera que anuncie ayudas para hacer frente a la devastación que dejó el huracán Ian. Informe de Manuela Cano. No los olvidamos. Ese es el mensaje que el presidente estadounidense Joe Biden busca mandar en su visita a Puerto Rico. Después de más de 2 semanas de que el huracán Fiona tocara la isla, el mandatario llegó al suelo del territorio libre asociado para evaluar los daños y a anunciar ayudas por $60 millones. Vinimos aquí en persona para demostrar que estamos con ustedes. Todo Estados Unidos está con ustedes. Mientras me reciben, se recuperan y reconstruyen. Confío en que podemos hacer todo lo que usted quiera, gobernador, y estoy comprometido con esta isla. La visita de Biden llega 5 años después del huracán María, que devastó la isla en 2017. Una tragedia que, según muchos puertorriqueños, no tuvo la respuesta adecuada por parte de la entonces administración de Donald Trump. El miedo de una situación similar se repite ahora con Fiona, que causó la muerte de al menos 25 personas y dejó a la isla sin electricidad. Unos daños que siguen sin revertirse por completo. Aún cerca del 10% sigue sin energía. Al lado de Fiona, Ian. Los daños del huracán que tocó Florida como categoría 4 siguen apareciendo. Los equipos de rescate han reportado que han visitado 45.000 hogares y negocios en las áreas afectadas, y los fallecidos ya son casi un centenar. Las labores de rescate y de restauración de la energía continúan. En este momento, en todo el estado, 95% de los clientes tienen electricidad. Hasta ahora hemos tenido más de 1.900 rescates con los equipos de la unidad de búsqueda y rescate que han ido puerta a puerta de 65 diferentes edificaciones.
Florida espera la llegada de Biden el miércoles, una en la que el mandatario evaluará los daños en primera persona. Y se espera que anuncie nuevas medidas hacia la reconstrucción del estado. El Instituto Karolinska otorgó hoy el Nobel de Medicina o Fisiología 2022 a Svante Pääbo, un genetista sueco que ha dedicado su vida a investigar la evolución genética de la especie humana. Sus descubrimientos permitieron secuenciar por primera vez el ADN neandertal, comprender las migraciones de los homínidos prehistóricos y entender las diferencias con nuestros antepasados. El científico desarrolló la primera técnica para secuenciar ADN de decenas de miles de años de antigüedad, algo que se creía imposible por el daño del paso del tiempo. En 2010 secuenció por primera vez un ADN de un neandertal. Vamos a conversar sobre este tema con Harry Pachajoa. Él es médico especialista en genética y médico y doctor en genética, director del Centro de Investigaciones de Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras de la Universidad de ICESI en Cali. También es genetista de la Fundación Valle del Lili. Harry, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Y qué tan adelante nos llevan los descubrimientos de Pääbo? ¿Qué lograremos conocer de nosotros mismos a partir de esta secuenciación del ADN neandertal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la labor que está desarrollando este investigador nos ha abierto un mundo de expectativas. Pues solamente como para poner en contexto, el proyecto Genoma Humano, digamos la decodificación de todo el genoma del ser humano como tal, fue en el 2003. Él hizo el proyecto Genoma Neandertal en el 2009 y posteriormente descubrió una nueva especie, digamos el Denisova, en el 2010. Todo esto ha permitido entender un poco más cómo ha ocurrido el poblamiento, digamos, en la Tierra. No se conocía muy bien, digamos, esto para nosotros los seres humanos en la actualidad, para qué nos iba a servir. Pero, por ejemplo, ha logrado la identificación de genes relacionados con el desarrollo cerebral que provienen, digamos, de ese flujo genético, como lo ha denominado en las investigaciones, entre el Homo sapiens con el neandertal, entre el Homo sapiens con el Denisova con el neandertal, porque esas tres especies convivieron en común y nosotros somos producto de toda esa herencia. Pues también logró identificar que teníamos como un tronco único para estas tres y esto ha permitido, por ejemplo, en los últimos años y ahora con lo del COVID, es saber que una respuesta inmune puede estar regulada por genes relacionados con esa herencia neandertal. Bueno, entonces yo creo que nos abre un mundo de expectativas. Justamente sobre eso quería preguntarle, porque gracias a Pääbo ya sabemos que los neandertales y los homo sapiens se reprodujeron mientras que coexistieron, como usted lo describía. ¿Cuál es esa herencia genética que llevamos actualmente a partir de esas uniones? Se habla de ese impacto que usted mencionaba de nuestro sistema inmune, por ejemplo. Entonces, yo te coloco un ejemplo. El Homo sapiens como tal aparece hace como 300.000 años hasta la actualidad. El neandertal probablemente del 400.000 hasta hace 30.000 años. Tuvo unos años en común, pero por ejemplo la expresión de genes como el TKT-L1 y el NOVA1, que son importantes para el ser humano, el desarrollo de la corteza cerebral, provenía precisamente del neandertal. Es decir, que esa combinación o ese flujo de genes permitió tener un desarrollo cerebral como lo tenemos actualmente. Asimismo también con la respuesta inmune. Y eso sin mencionar las otras, probablemente como el Denisova, con otros genes y probablemente tiene que haber otras especies que jugaron un papel importante para poder tenernos a nosotros como seres humanos hoy día como nos conocemos. Harry, rápidamente para cerrar, háblenos de esa importancia de conocer nuestro rastro en el mundo a partir de las migraciones. Bueno, ese tronco único hace 800.000 años, digamos, el Homo sapiens como está, 300.000 años hasta la actualidad, pero el Homo sapiens que sale de África migra por toda Europa, por Asia, Estrecho de Bering, llega a América. Esto nos permite entender el poblamiento y también permite entender la ocurrencia de las enfermedades genéticas en algunas poblaciones. Entonces yo creo que aquí se marca como un nuevo punto de partida. Es un reconocimiento a una persona extraordinaria porque no solamente es genetista, él viene de las humanidades, viene a aprender la egiptología,
viene a aprender la ciencia, viene a aprender cáncer. Entonces esto nos va a ayudar mucho para el entendimiento de la salud humana. De esta manera llegamos al final de Directo América, edición nocturna por esta noche, pero quédense con nosotros. Amal Ben-Otman nos explica en África 7 días cómo acontece el nuevo golpe de Estado en Burkina Faso. Buenas noches.